Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de Inmobiliaria Solís. 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad. Compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Helio Sinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola ciudad, ¿qué dicen? Parecía que se venía el calorcito, pero no. Tuvimos que sacar otra vez, que ya lo habíamos colgado, sobre todo las bufandas y todo eso, porque con la lluvia bajó la temperatura de tal manera que hoy por hoy estamos todavía como en días de pleno invierno. Pero de todas maneras el calor lo da el fragor de la campaña electoral que estamos viviendo. Ya quedan pocos días, para el 27 de octubre no queda nada. Y hoy, tal como nos lo habíamos propuesto, nos acompaña un referente del partido de gobierno que es el señor diputado de Asamblea Uruguay, Carlos Maía. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación y bueno, acá haciendo de cuenta que estamos en primavera y no en invierno. Haciendo de cuenta, sí. Nosotros desde hace mucho tiempo queríamos convocar a una de las figuras de Canelones del Frente Amplio y tú nos parecías posiblemente el más representativo en estos momentos. ¿Te sentís de esa manera? Porque ya tenés 5 lustros en el Parlamento. Bueno, en parte sí, a esta altura uno tiene, por decirte de una manera, cierta representatividad en la fuerza política, porque bueno, estar del 95 a la fecha en la Cámara de Diputados es para mí primero un honor y segundo haber representado el Frente en oposición y en gobierno como que te da otra visión, yo siento que un poco más amplia. Y además yo fui candidato a intendente por el Frente, soy vicepresidente del Frente, entonces como que, bueno, he logrado tener confianza de mis compañeros a nivel partidario y sectorial y también de la gente, y eso está bueno. Carlos, si tuvieras en todos estos años, o concretamente en estos casi 15 que lleva el Frente Amplio, si tuvieras que enumerarme 3 o 4 logros tuyos, cosas que has conseguido que te parece que el Frente Amplio o el país, propiamente dicho, te las debe a tu acción en el Parlamento. Lo que pasa es que yo no tengo una concepción de asumir esto como algo exclusivamente personal. Por ejemplo, te voy a poner, en la ley de educación trabajé mucho, pero no fui yo solo, fui uno de los que trabajé. Por ejemplo, en materia de derecho de autor, en temas culturales, trabajé con intensidad. Podía citarte otros ejemplos más, por ejemplo, lo referido a la ley de cine, para agarrar la parte de cultura. O sea, porque uno trabaja colectivamente y en ese sentido siempre me gustó ser parte de proyectos y ser parte de iniciativas que yo prioricé y le metí mucha gana. ¿La ves no exclusivamente. ¿La ves muy álgida esta campaña? ¿La ves urticante? ¿La ves con propuestas o la ves chata? La veo distinta. ¿Qué quiero decir cuando la veo distinta? Quiero decir que la veo con una característica muy particular. Es la primera que tiene redes sociales. En el caso del Frente Amplio hay un recambio de su candidato a la presidencia. No es la misma figura de las últimas que hemos tenido, con Tabaré, con Danilo o con Pepe. Y me parece que en materia de propuestas, hace poquito en el debate la calle Pou y Daniel Martínez hizo muchas propuestas,
pero no veo esa sustancia. Creo que es una campaña que está más en el circuito de quienes estamos en la actividad política y va a tener mayor impacto en la población, te diría, a partir de esta semana, la que viene. ¿Quién ganó anoche? Es difícil decirlo en lo inmediato, porque los debates decantan después. Vos te quedas con una primera impresión y después es otra. Y a veces uno que cuando está debatiendo manda mensajes a determinada población y no directamente con quien está debatiendo. Eso yo tengo bastante experiencia y conozco varios casos. En este caso, yo creo que la fortaleza de Daniel Martínez estuvo en dos cosas. Primero, en la imagen. Transmitió la imagen de un hombre con estatura presidencial y se concentró en gestión. Y segundo, transmitió propuestas. Y del otro lado, yo vi en la calle Pou un hombre que se dedicó a criticar el Frente Amplio y no hizo propuestas propias. Entonces yo creo que ahí, digamos, le fue mejor a Martínez que a la calle Pou. Pero Ahora, esos debates no son para convencidos. Claro. Son para gente que tiene que tomar opciones. Sí, pero ¿te conformó la performance de Martínez? Yo creo que desde el punto de vista de los objetivos fue a eso. Después, depende de las características de cada quien, de la calle Pou o de Martínez, es como uno después se sienta. Yo no tengo una visión objetiva en esto. Entonces no puedo decir objetivamente como si fuera algo de un tercero. En este caso, siento que los objetivos de Daniel además marcó la agenda. Por ejemplo, cuando él propone a Gustavo Leal como ministro en el medio de un debate, era algo que no esperaba ni los periodistas ni la calle Pou que se planteara en ese momento. Y esa fue la noticia del debate. Y cuando vos en política ponés los temas en la agenda y los demás debaten sobre lo que tú planteás, yo creo que vas ganando. Entonces, quiere decir de que de alguna manera, más allá de que el apoyo se lo da toda la fuerza política, digo, pero hay un convencimiento en el apoyo a este hombre, sí, sin duda, a Martínez, como el que lleva la bandera en este momento, pero tiene el respaldo de todos, no hay entredichos que puedan hacer vacilar a... No, el frente está cerrado atrás de eso. Además tiene una ventaja, Martínez, que no tiene la calle Pou, y que capaz que pudo haber sido utilizado ya en el debate, pero esto es como el diario del lunes, ¿no? O sea, se tiró por un lado y usted lo hubiese colocado para el otro. Pues. Pero bueno, por ejemplo, Martínez tiene un programa y le podrá gustar a alguien o no lo que propone para salud, para seguridad, para educación, para relaciones internacionales, para medio ambiente, para lo que fuera. En cambio, la calle Pou solo no es alternativa. Y no hay una propuesta global, es una coalición imposible porque Partido Nacional y Partido Colorado, que son los que tienen más cultura de haber gobernado juntos durante muchos años, no le alcanza con ellos mismos para gobernar si lo hicieran. Tendrían que acordar con Manini y Ríos. Entonces eso en una persona promedio que tiene que definir qué va a votar. La pregunta es, lo primero que buscas es confianza, seguridad. Tener claro que quien lo lleva adelante tiene experiencia. Y bueno, Daniel fue senador, fue presidente de ANCAP, fue ministro de Industria, fue el intendente de Montevideo. O sea, en materia de gestión estuvo en casi todas las áreas del Estado con buen suceso. Y del otro lado, la calle Pou ingresó 5 años después de mí al Parlamento y ha sido su trayectoria. Y Talvi no tiene ninguna en materia de gestión, ni parlamentaria, ni ninguna otra. Y a la hora de decidir, sobre todo el elector, que quiere saber qué le va a pasar con el sistema de salud, con los impuestos, con lo que suceda con, por ejemplo, la educación, la seguridad, yo creo que Martínez transmite confianza. Sí, tú tocaste recién el tema impuestos, o sea, y evidentemente el elector, todos queremos saber cuáles van a ser las cargas que vamos a tener. Te pregunto, porque hay una cantidad, sobre todo en la oposición, pero hay una cantidad de referentes de todos los partidos que hablan de que hoy por hoy los impuestos están contribuyendo a que el país no se desarrolle como debería. Por ejemplo, hay una cantidad de empresas y comercios que hoy están cerrando, ha aumentado el desempleo. No son cifras mías, son cifras que dan algunos medios de comunicación y uno las recoge para preguntárselas al candidato.
Eso, el sistema impositivo, ¿lo consideras justo? ¿Te parece que debemos seguir con este sistema o es preferible cambiarlo para evolucionar de otra manera? ¿Cuál es tu opinión ahí? Una cosa es el peso de los impuestos hoy y otra cosa es el sistema. En cuanto al peso, sin duda estamos muy cerca del máximo que se debería tener que llevar adelante a los efectos de, digamos, de los trabajadores, estoy hablando en general, de la industria y demás. Todo eso tiene que ver con una cuestión que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de asumir que, bueno, que hoy tenemos que buscar el crecimiento del país por una proyección que refiere fundamentalmente a tener un mayor énfasis, una mayor fuerza en captar inversiones, en generar estabilidad y demás. Segunda cuestión, con respecto al sistema tributario, yo creo que es más justo que el anterior cuando gobernaban blancos y colorados. ¿Por qué? Porque acá no es que es cero impuesto a impuestos. Acá lo que hay que ver es cuáles son los impuestos, cuánto pesan en la población y si es justo o no en líneas generales del sistema. Por un ejemplo, hasta 2005, si usted ganaba 10.000 pesos, pagaba un 6%. Si ganaba 200.000 pesos, pagaba un 6%. Es decir, hoy hay muchísima gente que lamentablemente no llega a pagar el IRPF. ¿Por qué? Porque no gana más de 26.000 pesos. Si gobernaran blancos y colorados, estaría pagando un 6% de impuestos. Por eso yo creo que el sistema gradual que tiene el Uruguay es bueno. ¿En qué se puede trabajar para ajustar? Por ejemplo, en deducciones. Por ejemplo, en, digamos, trabajar en algunas escalas en materia productiva. Hacer más dinámico el tema de los incentivos. Pero ese tipo de cuestiones hay que trabajarlas con racionalidad. Yo conozco la propuesta del Frente Amplio, por supuesto. He visto su aplicación y he visto las anteriores. Lo que no conozco, y hasta el día de hoy la gente no sabe, es qué es lo que opina la oposición, no sobre lo que hace el Frente Amplio, que sabemos que se oponen a todo, sino qué es lo que haría. Yo no conozco una sola propuesta de cambio con respecto al sistema tributario. No dijeron si van a mantener el IRPF o no, si lo van a rebajar, si lo van a subir, si lo van a sustituir, nada. No, yo no registro un solo comentario de ningún dirigente político sobre decir, bueno, esto no me gusta, para la vecina, el vecino está mal, le voy a proponer esto, que lo sustituya y cuándo. Entonces, cuando uno le transmite a la población, insisto, a veces le podrá gustar o no algo, o para decirle ajústelo. Lo que yo no veo es alternativas coherentes y consistentes a las propuestas del Frente. Ahora, mencionaste también el sistema productivo. Hoy el campo, por medio de algunos sectores, en especial ese sector llamado Un Solo Uruguay, está firmemente opuesto a la política del gobierno y por sobre todas las cosas está reclamando mejoras sustanciales, o sea, lo que es la parte de lechería y lo que es otra gran cantidad de actividades que se realizan en el campo que sería largo de enumerar. Pero, ¿y a esa gente qué les decimos? Porque, o sea, hay una cantidad de establecimientos tamberos que han tenido que cerrar y siempre recaemos en el tema impositivo. Es lo que ellos están manifestando hoy por hoy. Dos cosas. La primera, sobre estos sectores se han tomado medidas en este año y se han tomado medidas ahora hace muy poco tiempo con las 14 medidas que anunció el Ministerio de Economía de incentivos, no solo para esa área, sino para otra que nos preocupa mucho, que es el turismo, no por Uruguay, sino por la región, por lo que ha pasado en Argentina. Y creo que, obviamente, hay algún sector que tiene problemas de competitividad, que tiene costos altos de energía, y eso hay que asumirlo, y se puede trabajar en mejorar aún más la rentabilidad. Se ha mejorado por el tema impositivo. Cuando largaron los de Un Solo Uruguay, se quejaba mucho del precio del dólar. Bueno, el dólar en Uruguay ha ajustado al alza en forma razonable, y creo que es bueno comparar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven lo que pasa en Argentina. En Argentina, un modelo económico que fue saludado con, digamos, mucho entusiasmo por la calle Pou y por Talvi, que dijo que había un equipo económico fenomenal, el de Macri. Ya vimos las cifras. La pobreza aumentó un 35%,
aumentó la indigencia, aumentó la inflación, aumentó, digamos, el endeudamiento de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esa propuesta económica es absolutamente contraria a lo que el Frente Amplio ha promovido todos estos años y es lo que ha defendido y que hoy fingen demencia tanto Lacalle Pou como Talvi. Y a mí me gusta poner una prueba del 9, que es esta. Con un gobierno del Frente Amplio llegó la inversión privada más grande de la historia que le ha tocado al Uruguay, que es la de UPM2, la de los finlandeses. Y nadie en este mundo, en un sistema capitalista como lo vivimos, digamos, hace una donación de esto, ni hace algo como decir, bueno, acá hago un acto de filantropía. Es decir, si va a hacer una inversión y vos sos finlandés, una empresa de punta en el mundo, y tenés de un lado, en el sur de América del Sur, un país con 200 millones de habitantes. Y al otro lado, un país con 50 millones de habitantes. La pregunta es, ¿por qué los finlandeses eligieron el de 3 millones de habitantes y no el de 200, como es Brasil, o el de 50, como es Argentina? ¿Pero no será porque le dieron una cantidad de ventajas? ¿Y a usted le parece que en Brasil no le dan ventaja? Pero capaz que son mayores las nuestras. Más que las brasileñas, estados enteros que exoneran de todo tipo de impuestos a las empresas multinacionales, con el modelo como el de Bolsonaro o el de Macri. En realidad, las exoneraciones que se hacen acá, que son incentivos que se aplican tanto para extranjeros como para nacionales, porque no se hace distinción de si es de allá, de acá o de acullá, se aplica la misma ley con las mismas características, con los mismos incentivos, dependiendo del proyecto productivo que se plantee. Hay una sola respuesta para esto, porque si un inversor tiene, reitero, 200 millones de consumidores en Brasil, con toda la potencia de Brasil, y 50 de Argentina, y elige el Uruguay con 3 millones, yo digo que algo habrá. Capaz que hay un gobierno que respeta las reglas de juego, capaz que hay un ministro de Economía que se ha puesto al hombro el país y que ha logrado, digamos, desacoplarse de lo que pasa en la crisis argentina y la recesión brasileña. Capaz que las reglas de juego que fija el Uruguay como país confiable, serio, respetuoso de sus obligaciones, es un incentivo para este tipo de inversiones. Y bueno, yo creo que eso no ha sido caído del cielo, no ha sido por casualidad. Nadie invierte porque sí. Todos los países utilizan herramientas de incentivos fiscales, exoneraciones y demás. Eso es un dato de la realidad. Ahora, estamos convencidos que acá el Uruguay ha tenido una economía, digamos, ordenada y seria, y no en vano, justo ahora, estamos a un año de que una de las más prestigiosas revistas internacionales dijera que el mejor ministro de Economía de América Latina era Danilo Astori. Y es más, el presidente, seguramente el presidente argentino, Fernández, el que viene ahora, dijo que quería tomar como modelo para salir de la crisis argentina el modelo uruguayo. Entonces, yo creo que, bueno, hay que asumir que podemos haber cometido errores y seguramente cometamos más, ojalá lo menos posible, pero creo que el Frente Amplio ha logrado en materia económica un resultado comparativamente superior a gestiones anteriores y comparativamente superior a lo que sucede en dos potencias como son Argentina y Brasil. Pero no está desgastado hoy por hoy el Frente, porque hay quienes dicen de que hoy en estos momentos como que hay un agotamiento del modelo que se ha impuesto por parte del Frente Amplio. Sí, claro, eso lo dice la oposición. Yo me recuerdo, ayer escuchaba a Lacalle que hablaba de alternancia. El Partido Nacional le tocó vivir, ¿no? Porque el Partido Colorado gobernó 90 años el Uruguay, en el medio hubo dos dictaduras, con una partecita del Partido Nacional seguida. Y las alternancias no la determina, digamos, la oposición, ni la determina el gobierno, la determina la gente. Y yo creo que si a la gente le fue mejor con un gobierno del Frente Amplio que con un gobierno blanco y colorado, va a elegir mayoritariamente al Frente Amplio y va a comparar cómo vivía antes, cómo vive ahora y cuáles son las propuestas de hoy
para gobernar el Uruguay. Y ahí la gente decide. Ahora, la democracia. Sí, otro de los temas que está en el tapete de todo el mundo es el tema del Estado. El Estado que oprime mucho, que es un Estado muy, muy grande, un Estado al Frente Amplio hoy por hoy le endilgan el haber introducido a 70.000 funcionarios más. Todo eso no está contribuyendo en la ineficacia de la gestión del Estado, porque todo el mundo se queja de la burocracia, ¿no? O sea, la palabra burocracia la vengo sintiendo desde hace más años de los que tengo, pero ese Estado hoy por hoy que se pretendía reformar y todo lo demás, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves ineficiente? ¿Lo ves mejor? Bueno, a ver, siempre hay que asumir que se tiene que mejorar y hay que tener mucha humildad a la hora de asumir que, bueno, que tenés áreas que todavía no funcionan bien y que tenés que mejorar. Eso hay que decirlo con todas las letras. Ahora bien, cuando Talvi en particular señala que había 70.000 que ni siquiera eran empleados públicos para él, la idea es a dónde fueron contratados, quiénes son esas personas y a dónde ingresaron. Si ingresaron a áreas exclusivamente burocráticas y administrativas en el Estado, como un oficinista, o si ingresaron efectivamente a áreas que podrían ser importantes en las políticas públicas del Uruguay. Bueno, de esos 70.000 que ingresaron primero sin tarjetita de ningún dirigente político como era antes, en que te vengo de parte de fulano para conseguir un trabajo. Ingresaron todos por concurso, sorteo y llamados. E ingresaron a áreas estratégicas. Esa composición son policías, médicos e enfermeros, maestros y profesores y auxiliares de servicio. Eso es casi la totalidad de esos ingresos. Y digo más, en los lugares donde se ingresó a la antigua, y no a esas áreas estratégicas, han sido en otras áreas del Estado. Ha sido en unas 15 o 16 intendencias del interior, donde todavía se sigue ingresando a la antigua, por, digamos, recomendación directa. Entonces, yo creo que el Frente Amplio ha hecho muy bien, pero que la discusión de fondo, además, ni siquiera es esa. La discusión de fondo es si vos, como, digamos, gobierno, querés un Estado que sea activo y regulador de las políticas públicas o si querés un Estado ausente. Y en ese sentido, en el caso de Talvi lo dijo con todas las letras. Su principal asesora, Servino de apellido, dijo, el mejor regulador del Estado es el mercado. Y él después salió a hablar de que sobraban 70.000 empleos públicos, que reitero, esos 70.000 son de las áreas estratégicas que acabo de decir. Pero, entonces, por ejemplo, tú mencionabas, entre esas áreas estratégicas mencionabas policía. Policía, exacto. Sí, pero te voy a hacer una pregunta que la deben hacer millones de veces por día. Alguna vez supongo me la habrán hecho. Sí, por supuesto, sí. Primero, ¿hay más funcionarios? ¿Hay más dinero porque hay un mayor equipamiento? ¿Los funcionarios están mejores pagos? Pero ¿qué pasa? ¿Que la gente sigue con miedo y los delitos han aumentado? Bueno, es legítimo que la gente protesta cuando algo que pasa. Yo no quiero tapar el sol con un dedo. Quiero decir que con todas las letras seguimos teniendo problemas en materia de seguridad. Como soy parlamentario viejo y estuve en la oposición y también en el gobierno, tiendo a no enamorarme de la verdad de cada quien. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿viste? Uno está convencido a veces de lo que hace, pero tiene que asumir que cuando ve una mirada de larga duración, tiene que asumir que hay una serie de problemas estructurales. Y yo analizo el tema de seguridad en 3 aspectos. El primero refiere a la larga duración. En el 96, cuando yo empecé como diputado, se votó la Ley de Seguridad Ciudadana. La votamos todos los partidos. ¿Qué significaba esa ley? Significaba, digamos, aumentar las penas para algunos delitos, porque ya en el año 96 decíamos que la legislación era muy blanda y que por lo tanto eso generaba inseguridad. Sí, ya no era para el país que tenemos. Está. Después con Valle vinieron otras, después vinimos nosotros, vinieron otras y otras. Y yo creo que el tema, desde el punto de vista legislativo,
no está la solución de fondo. Capaz que hay algunas áreas que había que cubrir, por ejemplo, todas aquellas relacionadas a la violencia de género, es un dato que estuvo bien legislarse, se actualizó bastante, pero creo que la clave está en la gestión. Y en materia de gestión, yo creo que hay cosas acertadas, como las señalabas, la mejora de los salarios de los policías, que ya no son salarios de hambre, la mejora de los uniformes, en el armamento, en la cantidad de policías, en la tecnología que se utiliza, pero creo que todavía tenemos mucha distancia de lo que deberíamos estar haciendo en materia de seguridad. Por suerte, yo me quedo tranquilo en este sentido. Daniel Martínez anunció ayer que Leal va a ser el ministro del Interior si él es presidente. ¿Y se espera que Leal sea mejor que Bonomi? No tengo duda, no tengo ninguna duda, porque ¿qué pasa? Yo creo primero Leal se lo contestó con una humorada a Larrañaga cuando dijo Kessman es Kessman y Leal es Leal. Bueno, yo creo que me parece un error asumir, como intenta ahora, digamos, la derecha del Uruguay, decir, bueno, Bonomi es Leal, Leal es Bonomi, toda esa cuestión. Yo creo que Leal ha transmitido a la gente una impronta propia, conoce del tema, tiene formación profesional y también asume errores que hechos y nuevas ideas y nuevas propuestas. Pero más allá de eso, estamos hablando de que la gestión de Bonomi posiblemente no haya tenido la eficacia que se esperaba. ¿Me estás diciendo eso? Yo creo que en algunas áreas sí, es así, tal cual. Lo cual no quita que comparativamente en algunas áreas hayas mejorado. Si vos a mí me preguntás una cuestión autocrítica, creo que el error es cuando uno se pone metas cuantitativas, porque después te estás atado. Yo no sé cuáles son las metas de la oposición en materia de seguridad, no las conozco. Primero porque no hay una sola oposición, es una aquelarre ahí que vos no sabés quién es quién, ni quién puede llegar a mandar ahí. Por ejemplo, sabemos que Larrañaga está al firme con la reforma que impulsó. Sabemos que la calle Pou ayer ni siquiera la nombró, ni la nombró. Sabemos que dentro digamos, del grupo de Manini y Ríos tampoco la quieren. Entonces, vos lo que no ves del otro lado, insisto, es una alternativa consistente, sólida a lo que podría ser los gobiernos del Frente Amplio. Porque yo sí tengo claro que tienen algo que no quieren, que es que el gobierno siga siendo el frente. A eso están todos unidos, pero no están unidos en una propuesta de gobernar al Uruguay. Y bueno, hay áreas que la gente merece saber qué es lo que puede pasar con ella en los próximos 5 años. Pero si tenemos en cuenta lo que significa Leal hoy por hoy, sí, que tiene una propuesta diferente y todo lo demás, que lo que ha sido Bonomi, la pregunta sería, ¿por qué no lo cambiaron antes? Porque cada cosa tiene su tiempo, como que me digan, ¿por qué, digamos, Jorge Valle no se avivó cuando se caía todo a pedazos y, digamos, se venía el Uruguay a pedazos y no llamó a este, a aquel, el otro? En realidad es muy difícil, no habría gobierno posible en el planeta si vos no comparás contigo mismo, pero si no decís, bueno, en esto asumo errores y cambio. Y en este caso, el Frente Amplio que está asumiendo es, en políticas públicas, que fueron más exitosas que blancos y colorados en términos generales, todavía tenemos un debe y para esta nueva etapa tenemos una nueva figura. Es así de sencillo. Yo, en cuanto a la figura que tiene la oposición, ¿quién puede ser mañana el ministro de Interior de un gobierno de la calle Pou? Porque, a ver, convengamos que Manini no le gana a Talvi y Talvi tampoco le va a ganar a la calle Pou. ¿Cuál es el ministro de Interior? Yo sé que en materia de seguridad nosotros tenemos hoy el nombre de Gustavo Leal. ¿Quién es el de la oposición? Sobre ese punto y sobre otros, vengo después del corte. Con todo gusto. Amigos, no se vayan, continuamos en Perfiles. Inmobiliaria Solís, 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad, compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94.
Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Helio Sinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. Y continuamos en Perfiles con el diputado Carlos Maía. Tenemos que decir dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, que la gestión para que tuviéramos el honor de tener ahora al diputado Maía la realizó un muy querido amigo nuestro, compañero desde los primeros años de escuela en el Colegio Marista, que vive acá en Pando, que es Boris Vladimir García. Boris, te doy mi más profundo agradecimiento por tu gestión y sinceramente valoro enormemente el esfuerzo que hiciste para que el diputado estuviera hoy junto a nosotros. Y después que también nos informaron que iba a haber, que se va a celebrar una charla a los efectos de marcar los logros obtenidos en materia de la salud. Vamos a hacerlo medio en vivo esto, sí. Así como si fuera interactuando con la gente de los celulares, sí. ¿No? En el sentido de los celulares. Bueno, voy a buscar a Boris, que le mando un abrazo a Boris, acá. Muy querido amigo. Y me mandó acá. Me dijo, no te olvides de destacar esto. Y acá te lo informo. Como no lo tengo en la memoria... No, dale tranquilamente. Dice así, lunes 7 de octubre, Luis Enrique Galo, médico cirujano pediátrico, hará una charla sobre los derechos conquistados en la salud, con el tema celíaco, sistema de cuidados, diabetes, fibromialgia, algo que se aprobó hace poco. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Salón Banzai a las 19:30, en Avenida Artigas 1884, aquí en Pando. Reitero, el próximo lunes 7, con el doctor Galo, la charla de salud sobre esos temas, a las 19:30 en el Salón Banzai. Así que, Boris, gracias acá a tu amigo de la escuela, que cuando estábamos fuera del aire en el corte, me hizo acuerdo y yo lo tenía en el celular, el volante, así que, bueno, acá estamos en vivo con esto. Para todos los amigos que deseen ir, ya el diputado Maía ha hecho el anuncio correspondiente sobre la charla que va a estar a cargo del doctor Galo, también diputado. También diputado, un compañero de muchos años y que de esos temas de salud sabe mucho, fue presidente de la JUNASA, trabaja en la Comisión de Salud en el Parlamento, es un tipo técnicamente... Una opinión a escuchar y a tener en cuenta. Sí, es un hombre que sabe de esos temas. Bueno, y hablando de gente que sabe de esos temas, Martínez, ANCAP, la gestión ahí parece que también recibe cuestionamientos. Sobre todo la parte de Sendic. Sobre todo la parte de... Pero yo te pregunto, ¿y dónde está esa plata? ¿Cuál plata? La plata esa que no aparece por ningún lado y que en algún momento se vio un faltante importantísimo en las arcas del organismo. Bueno, eso fue en realidad, no es que se lo hayan llevado en camiones, no, sino que en realidad lo que pasó fue una cuestión de errores a la hora de las inversiones en los montos, en los términos y en lo que se denomina la cadencia. Lo que tuvimos que hacer al comienzo de gestión fue capitalizar ANCAP en cerca de 800 millones de dólares. ¿Por qué? Porque, bueno, ANCAP empresa, cuando la presidía Raúl Sendic, decidió una serie de inversiones que en el corto plazo no eran rentables, algunas quizás hasta inconvenientes, y lo que hubo ahí no fue un problema de robo, de nada. Ahí lo que hubo un problema de decisión empresarial de gestión, que es distinto. Pero le erraron fiero. Eso es otra cosa. Eso es así. No es la primera vez que en el Uruguay una empresa pública o el Estado, digamos que aquello no es consuelo de tontos ganarle el último, ¿no? Pero no es la primera vez que ha sucedido. Nosotros en este gobierno del Frente Amplio, en esta administración, hemos logrado revertir la situación de ANCAP, que pasó de tener esa situación a empezar a generar las ganancias que tiene que generar una empresa estratégica como ANCAP, pero sí, hubo errores muy grandes de gestión y eso fueron asumidos
por el gobierno en su conjunto. Digo que no es la primera vez porque le voy a nombrar dos ejemplos muy notorios. Uno, el banco hipotecario. Tuvo un déficit de 7.000 millones de dólares. Estaba quebrado. El Banco República estaba temblequeando. Y el otro, enorme, monopólico, de transporte, que llevó décadas y décadas y décadas de creciente proceso de deterioro, hasta llegar casi hacia su ruina. ¿De qué estamos hablando? Del ferrocarril. AFE, que insisto, llegaba a todo el Uruguay, a todos lados, hubo 40 años o más de desatender un área estratégica monopólica. Entonces, ¿eso te conforma? No, no te conforma, al contrario. Nosotros ahora, con el ferrocarril, con todo este asunto de UPM, se va a hacer la inversión del Estado en materia de ferrocarril más grande del Uruguay desde la época que el Uruguay invirtió en el gobierno de José Valle Ordóñez cuando se hizo el puerto de Montevideo. O sea, en 100 años. Por lo tanto, asumimos que en ANCAP hubo errores muy fuertes de gestión, pero también asumimos que logramos salir de eso con una, coordinación entre empresas públicas y economía mucho más rigurosa. Pero yo te hago esta pregunta, Dale. Carlos, que es la siguiente. Errores de gestión, se admite, está dentro de la falibilidad humana. Eso Ahora, ¿cuántos millones de dólares se fueron? Algunos dicen 900, pero también esa cifra se ha sido superada, o sea, se vio que esa cifra, es más de esa plata. Yo lo que puedo decir es la capitalización. Sí. Ahora, habiendo sido un error, Sí. da la sensación que los que estuvieron ahí no estarían en condiciones de manejar nada. Bueno, uno de ellos fue el vicepresidente de la República. Obvio. Y bueno, hoy el vicepresidente de la República está en la casa. Pero está haciendo campaña. Pero poquito, porque no es candidato. ¿Cuál es la sanción más fuerte que puede tener un partido político? Aparte de echar a alguien, ¿no? Que eso no se hizo. Fue no permitirle ser candidato ni común ni de ningún sector del Frente Amplio. Raúl Sendic está, impedido de ser candidato hasta con imagen en las listas del Frente Amplio, ni en la propia ni en ninguna. Entonces, yo creo que hay que asumir que eso es una medida fuerte del Frente Amplio. La primera vez que hubo en la historia una decisión en que un vicepresidente renunció, y no renunció porque sí nomás, renunció porque hubo toda una cantidad de hechos a los que él le agregó sus propios condimentos, del título, de esto, de aquello, de lo otro, que, llevaron a que renunciara. Frente Amplio eso lo cerró con una decisión política orgánica, y hay partidos que no sucede eso, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, en el Partido Nacional, el señor Bascú fue casi felicitado ¿por quién? Por su propio partido, y sigue siendo el intendente del departamento de Soriano, y ni más ni menos que tiene sobre él toda la situación en torno a la venta de combustible de empresas vinculadas a su persona a la intendencia que él llevaba adelante. Entonces, lo importante no solo es evitar cuando se puede cualquier hecho, irregular o de mala gestión, que son dos cosas distintas, y después el tema es cómo se actúa en consecuencia. Ahora, todos estos hechos evidentemente están desprestigiando a la política, como actividad, porque Exacto. Si tenemos en cuenta que la política es una actividad que se realiza en forma racional para mejorar la vida de la gente o para cambiar un país y mejorarlo en todos sus aspectos, esto indudablemente es innegable que destruye la imagen que de la política se pretende construir. Que hoy por hoy, aparentemente, más allá del fragor de la campaña, parece que estuviera bastante venida menos. Sí, claro, ese es el dato concreto. Lo que pasa que, primero, el Uruguay comparativamente es el país que tiene menor índice de corrupción de toda la América Latina, lo cual es bueno en sí mismo y es uno de los mayores en el mundo, y es el país de democracia plena de los 7 del mundo de mayor democracia. Es decir, y hay un elemento, hay un nivel de transparencia en la gestión y en el conocimiento del ciudadano en estos años como no existió nunca. Y le pongo un ejemplo.
la ley de derecho de acceso a la información le permite a usted, a quien nos está mirando, a quien fuera, a enviar una solicitud de información a un área del Estado y, salvo que se trate de una información sensible, el jerarca de turno está obligado a responder. Y si no responde, puede ser penalmente sancionado. ¿Eso cuándo comenzó? Comenzó con los gobiernos del frente. Antes, lo que podía hacer era ir a un pedido de informe, como hay ahora, y si te lo contestaban o no, como ahora, ahí terminaba tu suerte. Entonces, yo creo que ahora hay mucha más transparencia, hay mucho más acceso a la información, hay muchas más posibilidades de auditar y controlar a los gobernantes. Eso está bueno. Y bueno, después, en cuanto a la actividad política, los partidos como tal, cuando tienen errores, los asumen o no. El tema cuando se producen es cómo reaccionás. Pero si los avalás o si trabajás para ello. Y después cada quien tiene su propia historia en esto. Claro, pero por ejemplo, en este caso de los jerarcas de la administración que están obligados a responder a la inquietud del ciudadano y a pasar la información que se le solicite. Sí. Yo me pregunto, pero sin ninguna suspicacia, ¿dicen la verdad? Bueno, yo parto de la base que sí, tenés problemas y no lo es, porque tarde o temprano se sabe. Lo que insisto con esto, esa posibilidad siquiera no existía antes. O sea, cuando gobernaba el Partido Nacional, el Partido Colorado, nadie ni oía ningún ciudadano de a pie que siquiera pudiera mandar algo para preguntar. Es más, no existían las redes sociales, no existía ninguna de las cuestiones que hoy la tecnología te permite y las leyes te habilitan en el Uruguay. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando fui presidente de la Cámara de Diputados, ¿sabes cuántas veces me mandaron pedidos de acceso a la información, por ejemplo, sobre los viajes de los legisladores? 50.000 veces. Igual estaban colgados la información en la página web del Palacio Legislativo y todo el mundo podía acceder sobre 50 cosas. Y tenés que hacerlo porque, digamos, es tu obligación desde el punto de vista funcional hacerlo. Si mañana, pongamos por caso, alguien da una información falsa y después se repregunta, se busca el acceso por este mismo mecanismo a los documentos, queda doblemente expuesto. Y bueno, si hay alguno que es medio malandra, para hacerlo claro, y miente, será malandra. Pero lo importante es que, digamos, el ciudadano tiene herramientas hoy para llegar a la información que nunca tuvo antes. Porque si, por ejemplo, hay alguien que le envía un email al Ministerio de Educación y Cultura para saber cómo se está manejando todo el tema, por ejemplo, de las patentes de invención, que son todas que se lleva el registro precisamente en ese ministerio. Y entonces un jerarca cualquiera, o el propio ministro de Educación y Cultura, o ministra, podría decir, bueno, no, acá el Uruguay es uno de los países que más respeta en esta área los derechos de cada uno y todo lo demás. Y capaz de que por el otro lado lo está escuchando un hombre o cualquier persona que inventó algo y dice, a mí no me lo patentaron y tengo que pagar no sé qué canon o no sé qué impuesto para que en definitiva se haga. Bueno, a ver, me resulta incontestable en realidad, porque pueden pasar esas cosas, pero lo habitual, lo regular, es que la información se brinda, la ley obliga, insisto, al gobernante, como nunca antes en la historia, a acceder a la información. Es más, cuando el Partido Nacional anunciaba ahora que si le tocara gobernar, iba a meter una ley de urgente consideración de 300 artículos. ¿Ustedes saben cuáles son las leyes de 300 artículos o más? Las de presupuesto, que implica un estudio muy serio de fondo. Yo me pregunto, Partido Nacional, ¿por qué no le dice a la gente qué es lo que quisiera poner ahí con claridad? ¿Y no se lo van a decir en algún momento? Hasta ahora no lo he visto, yo no lo he visto. Y mire que estamos a 25 días de votar, nos faltan 6 meses. Y yo pregunto, ¿la ley de acceso a la información no pasará por ahí alguna cortapisa? ¿Qué pasará con la composición de los consejos de educación? ¿Qué pasará con los consejos de salario? ¿Qué pasará con algunas normas vinculadas a seguridad y demás? ¿Van a meter todas juntas si les tocara gobernar? Esa ley de urgente consideración, ¿tendría la opinión de Manini adentro? ¿Piensa lo mismo Larrañaga que Manini, que Talvi, que Sanguinetti? Yo todavía no vi un solo punto de acuerdo. Y esa es la diferencia del Frente. El Frente tiene programa,
tiene propuesta y la gente sabe que si vota al frente tiene un grado de confianza en lo que gobernó y en lo que propone. Y eso es una diferencia. ¿Te gustaría ser intendente de Canelones? En una época sí, puede ser, sí. No me lo planteo como una meta permanente, ni siquiera para las próximas elecciones, pero siempre me han tocado responsabilidades que inicialmente no las tenía ni me pasaban ni por la cabeza. Entre esta, cuando fui diputado por primera vez. O sea que, digo, está dentro de las posibilidades sin que te lo... sin que yo me lo plantee. Lo que pasa es que hay cosas que devienen de las trayectorias. Pero fuiste candidato. Fui candidato con Yamandú y sacamos, digamos, los dos una muy buena votación. Ganó Yamandú, que es un gran compañero. Él sacó el 63% de los votos, yo el 37%, o sea, casi salimos 60-40 si lo miro para mi lado. Pero ahora, digo, ¿te conformó completamente la gestión de Orsi? Sí, en líneas generales sí. Y además yo si tengo algo para decirlo, lo agarro mano a mano. Es más, ahora recién... ¿Le cambiás algo? Le sugiero cosas, le propongo cosas. Un ejemplo, la fiesta de la chacra. Esa fiesta de la chacra salió de una reunión que nos encontramos, Yamandú y yo, cuando yo fui presidente de la Cámara y él era intendente de Canelones. Y dijimos, ¿qué cosas podemos promover juntos, cada cual con sus posibilidades? Y bueno, salió la fiesta de la chacra, que tuvo todo el gran motor de la intendencia. Pero el primer año cuando empezó, tuvo un auspicio de la Cámara de Diputados y una reunión conjunta. ¿A usted le parece que hicimos una conferencia de prensa juntos por esto? No. Te lo digo ahora, después de que pasó. Sí, obvio. Ahora, una gestión tuya, ¿qué cambiaría? Con respecto a la actual, a la que está haciendo él. Bueno, tendría la impronta de lo que soy yo. Es decir, yo creo que iría mucho con el programa del Frente Amplio y trabajaría mucho énfasis de articular, por ejemplo, ya que hablamos bastante hoy de eso, que desde el área de la Intendencia se puede hacer para ayudar a políticas públicas nacionales, por ejemplo, vinculadas a seguridad. Pero no te puedo adelantar nada ahora, porque primero lo quiero comenzar con Yamandú. Con Yamandú. Acá entre nosotros lo puedo decir. Sí, por eso. Pero después la gente lo mira y comenta. Te decir, mirá, van a hacer tal cosa, se van a reunir para tal otra. Además, primero tenemos octubre, y Yamandú está trabajando para ganar en octubre, yo estoy trabajando para ganar en octubre. ¿Qué personaje de la política, o mejor dicho, qué personaje dentro del Frente Amplio no te gusta o no te llama la atención, o te parece este tipo tendría que estar en un partido tradicional? Lo que pasa es que ya se fueron, esa es la verdad. Sí. Por ejemplo, este hombre Saravia era uno, y creo que en los últimos años Darío Pérez ha tenido actitudes más cercanas a los partidos tradicionales que al Frente Amplio. Sin embargo, él hoy sigue siendo candidato y por eso te digo, algún apoyo recibe. Yo por eso te contesté la pregunta directa, porque no sacarle la nalga. Ahí está. Si no contestaba alguien que no soy de más. Y por el contrario, ¿quién de los partidos tradicionales te gustaría tener en el frente? Que no esté en el frente, lógicamente. Bueno, me gustaría tener a alguien más a nivel departamental, te diría. No Canelones. Pero, por ejemplo, me genera mucha simpatía la imagen de quien fue presidente de la AUF, Bauzá. Sí. Me parece, Sebastián Bauzá. Yo no lo conozco, nunca hablé dos palabras con él, pero me parece que le tocó lidiar con algunos tigres y lo hizo bastante bien. Ahora, han conseguido el concurso, por ejemplo, de un dirigente ex del Partido Colorado como Fernando Amado. Sí, es un buen aporte. Amado votó muchas cosas con el Frente, es más, cuando algunos tienen la especulación de que qué pasa si no tenemos mayoría parlamentaria. Bueno, cuando me tocó presidir la Cámara, justo se fue Gonzalo Mujica y quedamos 49. Y logramos en la rendición de cuentas el voto 50 de Amado, que permitió tener la rendición, y después tuvimos el voto 50 con la Unidad Popular y después el voto 50 con el Partido Independiente. O sea, yo creo que en el futuro el Parlamento va a jugar un rol muy importante. Y si en el día de mañana vamos a suponer que el escenario que se plantee sea el de un cuarto gobierno, ¿están dispuestos a dialogar, a formar una mesa? Como dicen en la oposición, cada una de las fuerzas de la oposición hoy por hoy están hablando de una mesa negociadora, de una cantidad de cosas. ¿Está dispuesto el Frente a eso? Tiene que hacerlo. Pero además lo tiene que hacer sí o sí, tenga mayoría parlamentaria o no la tenga. Yo creo que es de definición. Quizá hemos pecado de ser un poco autorreferentes, teniendo mayoría parlamentaria propia, como también la tenían los blancos y los colorados y eran autorreferentes. Mire que yo
tuve 10 años en la oposición y perdí todas las votaciones principales, todas, porque el Partido Nacional y el Partido Colorado votaban juntos, acordaban las leyes y venían y votaban, y otra historia. Y yo no me quejo, eso era democrático y es democrático hoy, lo que a veces perdés un poquito de riqueza cuando no abrís más la cabeza, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces la mayoría o las mayorías, más allá de que las mayorías las determina la gente, porque si la gente está votando a un determinado partido y ese partido de los 99 diputados, vamos a suponer que tuviera, como ha pasado la mayoría que ha tenido el Frente, o más, o mayor, sí. Pero eso no atenta un poco contra, o sea, no hace que cunda un poco la soberbia en los integrantes del partido, dice, porque es decir, me acuerdo de una declaración del expresidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, que hablaba precisamente de las mayorías absolutas que tenía un partido y decía que muchas veces eso constituía un atropello al derecho. Eran sus palabras. Pero, a ver, yo qué sé, insisto, personalmente tuve la circunstancia de estar 10 años en la oposición. Es más, los primeros 5 años, 95 a 2000, el Frente ni siquiera tenía votos propios para poder interpelar ni llamar a nadie a sala. Era muy difícil que eso pasara y fue excepcional. Hubo 1 en 5 años. Y bueno, y me tocó perder casi todas las votaciones. Es una condición que a veces pasa eso, pero no es algo que le haya pasado al Frente solo, que alguna vez se pudo haber pasado sin dudas. Creo que le pasó a los partidos tradicionales cuando gobernó. Es el riesgo que vos tenés cuando no tenés una disposición de ver en el otro la cuota de razón que tiene. Hoy por hoy, ¿cuál es el real papel de Danilo Astori? Porque renunció a la candidatura presidencial, sin embargo encabeza las listas de Asamblea Uruguay. ¿Sigue siendo el referente? ¿Sigue siendo, no el presidenciable que no fue, vamos a no decir eso, pero sigue siendo ese referente, ese punto de encuentro, vamos a decir, de una cantidad de dirigentes, o es un hombre que está siendo tratado, porque Danilo creo que tiene 80, debe tener. Danilo tiene la misma edad de Tabaré, 79 años. 79 años. Y algunos lo verán como que se está yendo. Y bueno, lo que pasa es que en esta etapa, en esta elección tenemos, por ejemplo, a Sanguinetti en el Partido Colorado, con 80 largos. 83. A Mujica, más o menos con la misma edad. Por ahí, 82, 83. Por ahí, anda por ahí. Sí. Y Danilo con 79. El tema es que cualquiera de ellos tiene una lucidez muy grande, tienen vigencia política y por lo tanto en el caso del Frente, teniendo el capital político José Mujica o teniendo el capital político Danilo Astori, no desarrollar a pleno esas candidaturas sería, digamos, un error estratégico. Y yo estoy convencido que tanto Danilo Astori como José Mujica van a ser 2 motores fundamentales para el triunfo del Frente Amplio. Danilo, por supuesto, desde encabezando la lista 21-21 al Senado y con una impronta del equipo económico, de lo que ha significado Danilo para estos 15 años de gobierno del Frente, por lo que se logró y por lo que a veces se evitó, por las dos cosas. En política a veces te cuesta atar, decir, bueno, este hombre sí, pero voto este otro. Bueno, la idea nuestra es que la gente en esta elección haga un reconocimiento desde el punto de vista de su voto con lo que ha significado Astori para todas las administraciones del Frente. Volvemos en unos minutos ya con el cierre del programa. ¿Cómo no? ¿Estás cómodo, no? Bárbaro. Pero bueno, me alegro. Eso es lo importante. Amigos, no se vayan, llegan las 10 que va a contestar el señor diputado Carlos Maíz. Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de Inmobiliaria Solís. 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad. Compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal.
Homeopatía La Rosa los espera en Heliosinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum, a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. Y llegamos al final de una edición más de Perfiles. Justamente en el corte estábamos hablando con el diputado Maía de su familia, que me decía que hoy los tuyos, los míos y los nuestros. Esa es la constitución de mi familia. Tengo de mi primer matrimonio a Eugenia y a Felipe, que tienen 26 y 24 años. Con mi actual pareja, Patricia, tenemos a Victoria, que tiene 14 años. Y ella tiene un hijo que es Santiago, que tiene 23. Y bueno, formamos esa familia juntos y es con mucho orgullo que la llevamos. Y eso es bueno. Y es una buena cosa. Ahora tuvimos una circunstancia familiar muy, muy triste, que falleció súbitamente la madre de mis hijos, la mayor, digamos, de mis hijos grandes. Y estamos tratando de acompañarlos en estos meses que han sido duros para ellos. Pero estamos ahí, tenemos una muy buena sintonía y está bueno. Eso de la familia, digamos, ensamblada, que se le llama, es muy del siglo XXI, ¿no? Ahí está. Bueno, te felicitamos por el clan familiar. Muchas gracias. Y por supuesto el pésame por la pérdida de los gracias. chicos. Carlos, ¿cómo te encontrás para que te haga las 10? Son 10 preguntas, vos... Si querés hablar un poquito, hablá, digo. Bueno, pero la voy a tratar. Yo contesto todo siempre. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí voy. Julio María Sanguinetti. Un político conservador colorado, no vallista. Jorge Valle. Un liberal divertido y bueno, un poco inconsciente cuando gobernó, pero un tipo divertido. Luis Alberto Lacalle de Herrera. El veterano, el padre. Sí. Y bueno, un político de raza, un hombre que bueno, que no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, pero era como los que nombré, político de raza. Guido Maní Ríos. Una sorpresa. Yo no me imaginé que hubiese en este país un espacio de un partido cuasi militar, pero bueno, vamos a ver cómo le va al final, parece que a verlo con él. Edgardo Novik. Un empresario que quiere hacer política y que no le va a ir bien por una cuestión muy sencilla. Tiene un discurso, dicho a lo bestia, muy miliquero, pero no tiene porte, creo que no entendió lo que es la actividad política. Jair Bolsonaro. Un hombre cuasi fascista. Mauricio Macri. Un liberal que no logró sacar adelante a Argentina. Cristina Kirchner. Una peronista carismática que no comparto la línea económica que desarrolló, sí en muchos casos la sensibilidad social que tuvo. Jorge Pacheco Areco. Un duro, un pregolpista y parte de la dictadura militar. Y la última de todas, Carlos Maía. Un hombre honesto, laburador y de familia. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor que hayas participado en nuestro programa. Y contigo estamos cerrando el 6º ciclo de Perfiles, que afortunadamente y gracias a esta casa lo hemos podido desarrollar con la mayor libertad, con el mayor de los apoyos. Mi agradecimiento muy especial a la gente que trabaja en los controles, a Gaby Rimoldi, a Martín Viera, Guillermo Míguez, a Renzo y a Marcelo, que también nos han apoyado muchísimo en estos últimos, desde siempre, pero muy especialmente en este ciclo que fue un poco más largo. Vamos a volver, miren que es un corte muy pequeño que hacemos, va a ser simplemente un mes y poco, y ya vamos a estar retornando nuevamente a la televisión y por supuesto a esta casa. Gracias a todos ustedes por el apoyo de siempre, por estar ahí, por decirnos lo que les parece, por pararnos en la calle para preguntarnos qué es a quién vamos a traer, qué es lo que vamos a decir, a recordarnos parte del último programa o de programas anteriores. A todo Pando, a mi ciudad que tanto quiero, un abrazo muy grande para todos, para mi familia, y no va a ser en 7 días esta vez, pero en muy poco tiempo apueste
a que en este canal vuelve Perfiles. Hasta siempre.